Desprecié a la mujer, fui intolerante de su actitud ingrata y presumida, y decidí vivir solo mi vida, sin compartir su espíritu ignorante. De mi cincel surgió bella y radiante una doncella en el marfil dormida, despertando en el alma estremecida la fiebre y los deseos del amante. Mis manos la crearon tan hermosa que en mi mente no fue ya una escultura, sino obsesión intensa y luminosa. Ante los dioses traje mi amargura, rogando me la dieran por esposa, y al punto cobró vida su figura. Hola amigos, según la mitología griega, el efecto Pigmalión centra su origen en el escultor griego natural de Chipre, llamado Pigmalión, del cual se dice que era un excéntrico artista que no gustaba de las mujeres porque las consideraba imperfectas. Y tan convencido estaba del acierto de su opinión que resolvió no casarse nunca y pasar el resto de su vida sin compañía femenina. Pero como no soportaba la completa soledad, esculpió una estatua de marfil tan bella y perfecta como sólo su mente era capaz de crear, y de tanto admirar su propia obra, acabó enamorándose de ella. Le llegó a comprar las más bellas ropas y flores, joyas y los regalos más caros. Todos los días pasaba horas y horas contemplando su bella creación. Hasta dulces besos y suaves caricias depositaba en aquella exuberante estatua de marfil. Tal vez hubiera vivido hasta el fin de sus días ese amor silencioso, de no ser por la intervención de Venus, Afrodita, pues la diosa era objeto de intenso culto en la isla donde vivía Pigmalión. En su homenaje se celebraban las más pomposas ceremonias y los más ricos sacrificios, y en su templo de Pafos, que era el más importante de los santuarios venusianos de todo el mundo helénico, en una de esas fiestas, según cuenta el poeta Ovidio, el escultor estuvo presente y también ofreció sacrificios y elevó al cielo sus oraciones y súplicas. Se cita en la mitología griega diciendo que a vosotros, oh dioses, a quienes todo es posible, os suplico que me deis por esposa, si bien no se atrevió a decir mi virgen de marfil, sí dijo, según Ovidio, una doncella que se parezca a mi virgen de marfil. Cuenta también la mitología y la historia que la diosa Venus Afrodita del amor se compadeció del escultor y para mostrar a Pigmalión que estaba dispuesta a atenderlo, hizo elevar la llama del altar de este 3 veces más alto que los otros altares. Pero el artista no comprendió el significado de la señal y desconsolado salió del santuario y, entristecido, tomó el camino de su casa. Al llegar fue a contemplar de nuevo a su dulce enamorada, Galatea, nombre que había otorgado a la perfecta estatua, y después de horas y horas de muda contemplación la besó en los labios. Y en vez del frío marfil encontró una piel suave y una boca ardiente. Ante un nuevo beso, la estatua despertó y adquirió vida, transformándose en una bella mujer real, que además se enamoró perdidamente de su creador. Para contemplar la felicidad del artista, Venus Afrodita propició la unión y le garantizó la fertilidad, del cual de dicha unión nació un hijo al que llamaron Pafo, que luego dio origen, que tuvo la dicha y dio origen de legar el nombre a la ciudad consagrada a la diosa, que había nacido también alrededor del santuario. Como de muchas de las historias de la mitología griega,
tales como el complejo de Edipo, el complejo de Electra o el síndrome de Diógenes, por citar algunos ejemplos. La psicología moderna se sirve de la historia de Pigmalión para definir lo que se ha dado en llamar el efecto Pigmalión, ligado estrechamente a ese efecto o capacidad cognitiva del individuo en cuanto al aprendizaje y su formación como persona. Este efecto, que además ha servido como inspiración a diversas películas y obras de teatro como Pigmalión o My Fair Lady, se fundamenta en la capacidad del individuo en adaptarse a las necesidades de aprendizaje. De la misma forma que Pigmalión esculpe una hermosa estatua y es capaz de invocar el soplo de la vida, en el efecto Pigmalión podemos encontrar la verdadera forma en que el maestro debe de actuar, es decir, con amor, entrega y con capacidad creadora, dejando que sea el individuo, una vez asimilados los conocimientos, el que se desarrolle como tal, sin influir, es más, en su capacidad objetiva. Por lo que, según el Tratado de Psicología, diremos, y cito textualmente, que el efecto Pigmalión en psicología y pedagogía es uno de los sucesos que describe cómo la creencia que tiene una persona puede influir en el rendimiento de otra persona. Esto supone, por tanto, algo importante de conocer y estudiar por los profesionales del ámbito educativo, laboral, social y, sobre todo, y muy importante, familiar. Dentro del entorno social, los padres han de ser conscientes del conocimiento de este efecto. El efecto Pigmalión se puede identificar de las siguientes maneras: suceso por el que una persona consigue lo que se proponía previamente a causa de la creencia de que puede conseguirlo. Las expectativas y provisiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se conducirán los alumnos determinan precisamente las conductas que los profesores esperaban. Esto según los psicólogos Rosenthal y Jacobson. Y además es como una profecía autocumplida, es una expectativa que incita a las personas a actuar en formas que hacen que las expectativas se vuelvan ciertas. Es el refuerzo positivo. Es decir, imaginemos que yo le digo a una persona que tiene ciertas capacidades para el desarrollo de una especial actividad y planto en esa persona la simiente para que empiece a creer en sí misma y a desarrollar esa capacidad dormida. Y en eso podemos encontrar dos tipos, es decir, el efecto Pigmalión positivo, que es la capacidad del maestro en provocar un aumento de la autoestima del sujeto y del aspecto en concreto, y el efecto Pigmalión negativo, que produce que la autoestima del sujeto disminuya y que el aspecto sobre el que se actúa disminuya también, incluso desaparezca. Y aquí, una vez más, nos encontramos en demostrar como prueba más evidente del enorme poder de la mente humana. Ya que si a una persona le decimos todos los días que es un inútil, este al final terminará por creérselo. Es por eso que en muchos de los vídeos he insistido tanto en la cuestión del maestro y el aprendiz. Es por eso que los psicólogos Rosenthal y Jacobson estudian el efecto Pigmalión desde la perspectiva de la teoría de la profecía autorrealizada. Es decir, si todos los días le dices a una persona que en ese proyecto está mejorando y va cada vez mejor y que puede desarrollar, que puede llegar al éxito, el éxito está asegurado. Es decir, utilizando el principal factor, que es la motivación en el sujeto. Y es sorprendente, pues esta sencilla forma, que desgraciadamente no se suele utilizar mucho, parece un efecto mágico, pues hasta la fecha actual, siempre que he cogido a una persona y la he motivado hasta los más altos niveles, he conseguido los mejores resultados. Y lo que es mejor, están convencidos de que lo han conseguido por sus propios medios. Pues de la misma forma,
en que la historia de Pigmalión, el poder mágico de la ley de la atracción universal, representada en este caso por Venus Afrodita, ha hecho el resto. Es decir, Venus, traslademos pues a Venus Afrodita a lo que sería hoy en día la ley de la atracción universal, y traslademos a Pigmalión como el hilo conductor que hace que Galatea se convierta en una exuberante mujer real, haciendo incluso que el alumno, en estos casos, supere al maestro. Este hecho lo podemos observar ya desde la antigüedad, en el Kybalión precisamente, en el que se dice que cuando los oídos están dispuestos a escuchar, la palabra está dispuesta a enseñar, aunque esto se desmitificó un poco ya con el tema del maestro. Pero, insisto, este requisito es indispensable para que el aprendiz pueda desarrollar su capacidad cognitiva, pues si no está dispuesto a escuchar, si ya se piensa que lo sabe todo, que es un maestro, nunca aprenderá. Por eso se requiere de cierta humildad. Por poner un ejemplo en el ámbito laboral, y aunque esto no se lleva a cabo desgraciadamente, y está demostrado que es más efectivo que el estado de represión y semiesclavitud que hoy en día impera en las empresas, esa forma de castración del ser humano. Si un empleado recibe la continua aceptación de su jefe, es muy posible que aquel exhiba un alto desempeño en sus funciones y, por tanto, su rendimiento sea más alto, a la vez que efectivo. Si por el contrario sus capacidades son siempre cuestionadas por parte del superior, la actitud indiferente y desmotivación por parte del subordinado irán aumentando, lo que incuestionablemente conllevará a una disminución de la cantidad y calidad de su trabajo. En el mundo de la empresa, el efecto Pigmalión viene a significar que todo jefe tiene una imagen formada de sus colaboradores y les trata según ella, pero lo más importante es que esa imagen es percibida por el colaborador, aunque el jefe no se la comunique. De tal manera que cuando es positiva no se alaba y cuando es negativa sí se reprende, cuando debiera de ser por igual. Como he dicho siempre, la única forma en la que concibo la figura del maestro es que ha de tener la capacidad de enseñar y motivar, y punto, para que el aprendiz se desarrolle por sí solo, sin influir en otros aspectos que le puedan conducir al sectarismo y a tomar partido en logias, ideologías o religiones. A lo largo de mi vida, esto solo me ha demostrado dos cosas: la enorme capacidad que tiene cualquier ser humano si se le motiva lo suficientemente para hacer que alcance por sí solo sus metas y objetivos, incluso cuando las haya tenido, cuando las haya tenido, además despertando en el sujeto sus aptitudes dormidas. Pero ojo, esto solo es posible cuando el alumno está dispuesto a escuchar. Y la segunda, que con esta misma técnica podemos destruir a un ser humano, haciéndole creer que es un inútil. Y desgraciadamente esta es la técnica que las élites intentan hacer con el pueblo. Mientras ellos se dan la gran vida, pretenden hacernos culpables de la crisis y del hambre en el mundo. Hasta el próximo vídeo, amigos. Sino obsesión intensa y luminosa. Ante los dioses traje mi amargura, rogando me la dieran por esposa, y al punto cobró vida su figura. Hola amigos, según la mitología griega, el efecto Pigmalión centra su origen en el escultor griego natural de Chipre,
llamado Pigmalión, del cual se dice que era un excéntrico artista que no gustaba de las mujeres porque las consideraba imperfectas. Y tan convencido estaba del acierto de su opinión que resolvió no casarse nunca y pasar el resto de su vida sin compañía femenina. Pero como no soportaba la completa soledad, esculpió una estatua de desprecié a la mujer, fui intolerante de su actitud ingrata y presumida y decidí vivir solo mi vida sin compartir su espíritu ignorante. De mi cincel surgió bella y radiante una doncella en el marfil dormida, despertando en el alma estremecida la fiebre y los deseos del amante. Mis manos la crearon tan hermosa que en mi mente no fue ya una escultura,